Bueno, vamos ya en el último cuarto de hora con los libros. A ver, Andrés, ¿qué nos traes esta semana? Pues mira, traigo una obra clásica dentro de un género que yo no soy muy partidario, pero yo creo que hay que ser abierto a todos los géneros siempre que esté bien hecho. Entonces yo siempre digo que a mí no me gusta en principio no me gusta mucho ni la novela de terror ni la película de terror, por una razón muy simple, que es que me da miedo y entonces claro, pues no lo paso muy bien. A veces dan asco. Sí, bueno, esas son las más modernas. Antes era solo el susto, ahora es que te pegas. Pero esto es un clásico Los bazos voladores. y la verdad es que está bien. Bueno, el autor probablemente les suena. Había traducciones españolas ya en Libro de Bolsillo de Alianza Editorial durante muchos años, hubo una antología, se llama HP, que yo no sé qué es, pues mejor en fin, dejarlo mejor Lovecraft, como Love, el Love feroz o Love de amor, Lovecraft. Love. La novela se llama El Resucitador y lo acaba de publicar de nuevo en Cáceres, Ediciones Periféricas, una novela corta, son 94 páginas, 13,95 euros. Esto es una novela corta, clásica, reconocida. En otras ediciones he visto en inglés, sobre todo, incorpora al título el nombre del protagonista. Dicen Herbert el Resucitador. Que eso hay que decir que es una tradición de la novela negra. He visto, pero no me acuerdo ahora la editorial, lo vi ayer en Miraguano, que han hecho una reedición de Melmoth el Errabundo, que es el comienzo de verdad de la novela gótica, y era la tradición, el nombre, y que es una tradición también de toda la novela por entregas, etcétera, el nombre y su actividad, digamos, ¿no? Bueno, este señor Lovecraft es también autor no solo de terror, también de ciencia ficción, que yo es un género que no cultivo, desde luego, pero tiene una serie muy clásica, Los mitos de Cthulhu. Eso está en Alianza Bolsillo, la primera vez que yo vi una palabra impronunciable. Bueno, este señor Lovecraft, muy influido por Alan Poe, y también le preocupaba mucho, estamos hablando comienzos del siglo XX, los avances científicos y lo que tenía una visión del mundo pues con un pesimismo cósmico total, en fin, que el mundo es malo, las fuerzas sombrías lo dominan todo. No vivía en la España actual, ¿no? Sino en Massachusetts, 1920 o algo así. Bueno, ya estaban los Kennedy. Es que con los Kennedy, que ya se instalan por esa época en Massachusetts, lo veo venir. Visionario. Bueno, en esta obra cuenta la historia de Herbert West, que es un científico que estudiando busca resucitar cadáveres. Y lo llama, curiosamente, el Baudelaire de los experimentos científicos, es decir, que hay algo ahí de la belleza moderna, morbosa, etcétera. Lo han llevado al cine, que yo sepa, 2 veces, con unos títulos de esos muy típicos, Reanimador, o de Resurrected, el resucitado. Bueno, y aquí la novela se publicó en folletín, entonces está dividida en 6 partes con títulos. Hombre, eso al reunirlo en libro tiene un poquito el inconveniente de que repite, porque cada vez al comienzo de cada una resume lo anterior para que no se perdiera el lector de periódico. Y lo que expresa pues es el horror, pero ¿el horror a qué? A lo diabólico, que por un lado es miedo y por otro lado es fascinación, claro, que es ambiguo, y el mundo de la oscuridad, y el mundo de las plagas, en fin, como si fuera un castigo divino, las epidemias, las enfermedades, bueno, y el horror va creciendo porque primero quiere reanimar, y perdonen, doy el dato, un cuerpo entero y luego partes separaditas del cuerpo que van tomando vida independiente. La base filosófica, pues el materialismo, que lo que quiere es buscar el secreto de la vida, excluyendo toda espiritualidad. Hay también, como es lógico en un clásico, una parte de humor negro que al menos los levantinos lo agradecemos. Y en el mundo anglosajón hay que decir que es una de las características típicas, que es lo que les lleva a adorar a Cervantes. Genuino. Ese humor así fino, sutil, a veces retorcido. Está muy bien. Aquí siempre pues anda buscando pues neveras para meter los cuerpos, porque dice el aire caliente del verano no le sienta bien a los muertos. Eso claro, es un hecho. Es evidente. Sí. A las moscas de los muertos, sí. Y también hay una otra cosa que es la ambivalencia moral. Es
decir, lo bueno, malo. Aquí hay un personaje que es un sabio y un mártir, que luego por circunstancias, en fin, que no son de detallar, pues se convierte en una bestia feroz y queda con un final muy abierto, muy misterioso. Además, sobre todo, a mí lo que me gusta es, dentro de este género, el horror que es psicológico. Claro, hay una frase que lo resume: las posibilidades y los recuerdos son incluso más espantosos que la realidad. Y eso yo creo que está muy bien. Es decir, que no acumula, digamos, efectos especiales, por decirlo con terminología cinematográfica, sino que es el horror pues dentro de nosotros mismos, del ser humano, de cualquiera de nosotros. Total, que es una obra que está muy bien, una obra de calidad dentro de un género. Entonces, al que no le guste el género de terror, pues que no la lea, sencillamente. Pero al que le gusta, además, al ser breve, además, pues dices, no, Lovecraft no me disgusta, la verdad. O sea, yo recuerdo El Enterrador, que es lo único que has leído, oye. En cambio, los mitos de Cthulhu, que es un tocho como de 400 pesadez, páginas, por no decir es un otra cosa. Plomo derretido. Pero en cambio, esto, además, periférica, que bien edita. Muy bien edita. Y además está muy bien pensado. Dices, oye, pues mira, un Lovecraft bien elegido. Pero breve. Repito, se llama El Resucitador de Lovecraft. Bueno, yo hoy en la novela negra traigo un autor español que no sé quién es. Tengo el barrunto de que es un seudónimo, pero no hay ninguna noticia de él, ni siquiera en la edición. Es una de estas editoriales de buena tinta, me gusta el título, pero el autor se llama Quintín Oria, la portada es horrorosa, y el título Deuda pagada, pues no parece una cosa especial. Del autor no sabemos nada. ¿Oria con H o sin H? No, Oria sin H. Bueno, es que había Vintila y había Don Ángel Herrera. No, y luego está Leo Gla, que eso es también de mucho miedo. Pero, bueno, ¿por qué traigo esto? Primero, porque uno tiene que leer de todo. Y esto me llamó la atención, digo, ¿este quién es? Y cuando ven la solapa que no dicen quién es, pues digo, hay que leerlo. Y la verdad, es una novela que demuestra que un novelista necesita un editor. Y que esta costumbre de los editores de haber acabado con los correctores de estilo impide que los que tienen madera de novelistas, pero que no han tenido una formación literaria buena, pues se conviertan en novelistas respetables, con un público, etcétera. Hay de esos que no han tenido formación literaria no solo buena, en la política, también tal. Bueno, parte mala, pues por ejemplo, cuando dice que en lugar de quedó obnubilado por la belleza de Isa, dijo quedó sublimado. Hombre. No significa eso. Cuando dice el sujeto, dice el imperfecto. No, el imperfecto es el sujeto muerto, o sea, es el cadáver. Imperfecto uno, imperfecto. Pero es muy típico esto del autodidacta. Y además es un tipo que ha leído mucho. Pero claro, a lo mejor es cada 10 páginas cuando te pone un fallo de estos. A algunos periodistas también les pasa, bueno, ¿no? Los periodistas cada 10 líneas. A los políticos cada 2 segundos. Esa también. O sea que... Bueno, pero eso no excusa que una editorial tiene que tener un corrector de estilo para que alguien que puede ser un narrador con una gran experiencia vital o con mucha imaginación o que sepa narrar, y este es el caso, es un tipo que sabe narrar, pero no sabe escribir bien. Sin embargo, bastaría un corrector de estilo y no hay mucho que corregir para que fuera una novela interesante. ¿Qué es lo que tiene interesante? Bueno, primero se sitúa en la actualidad. Son historias de espionaje, de corrupción, que tienen como, digamos, escenarios algo de Francia, el Vaticano y Madrid. Pero en Madrid, el entorno eclesiástico. Y dentro del mundo de la Iglesia española, un monasterio que es, evidentemente se refiere al de Sor Verónica Berzosa, que es el gran fenómeno de las monjas de clausura, 200 niñas de buenísima familia atraídas por el carisma de esta monja bellísima, etc. Y a partir de ahí construye su historia con un detective que es un agente de operaciones especiales del ejército español, traicionado por sus jefes, típico por los políticos, para decir vamos allí, tenéis cobertura, no había cobertura, os van a ayudar los franceses, nunca nos han ayudado los franceses, y se quedan allí mientras rescatan a unas monjas en África. Y una de estas monjas es la que luego es la famosa madre, que no se llama Verónica Berzosa, pero es evidente que se refiere a ese fenómeno, que es una belleza indiscutible. Y cuando casi lo matan a este tío que se llama Arce, bueno, pues lo último que recuerda antes de pensar que se muere son los ojos
verdes de esta monja, que es una monja, es como Audrey Hepburn, pero ambicioso, ¿no? O sea, tremendo. Bueno, ella es virtuosa, claro, porque si no, no sería monja. Bien, ¿qué pasa? Que hay una trama de corrupción que es cómo consiguen que la Iglesia venda unos terrenos que pueden revalorizarse enormemente, para lo cual tienen que encontrar a alguien que es alguien que ha oído hablar de don Bernardo y no lo ha conocido, porque coge el que lleva el dinero de la conferencia episcopal. Todo sucede en el año 2006, es decir, aquí en España, y todos son referencias totalmente identificables, excepto esto. Porque claro, don Bernardo se hacía el tonto, era más listo que el hambre, le sacó la pasta a no sé cuántos inversores y no consiguieron entrar jamás en la propiedad. Y en vida de él nadie entró. Todo el mundo palmó el dinero y dice, pero no me había dicho usted. Ay, hijo, decía, nos habríamos entendido mal. ¿Cuánto lo siento? Y le había soplado 5.000 millones, o sea, era un hacha. Cogen a un tonto, y a un tonto lo engañan, le dan un poco unas limonas, patatín, patatán, y lo venden. Pero en el Vaticano, y esto también es una cosa original, hay un cardenal bueno, es decir, que ve venir el mal, que sabe que está rodeado de malvados, de chorizos y tal, allí y aquí, y pone en marcha mecanismos de protección. Y entonces la mafia, que era la que quería comprar, la mafia italiana, la que quería comprar los terrenos del obispado español, bueno, pues entonces lo que hace es una maniobra para desacreditar al arzobispo, que es montar un escándalo en el convento de clausura. Parece un poco lioso, pero está bien narrado. ¿Qué sucede? Bueno, lo que tiene que suceder en estos casos, y es saber cuál es más malo de todos. Es muy, pues, el estilo de los tres mosqueteros, es decir, a una intriga, intriga y media. A intriga y media, 2 intrigas y cuarto. ¿Que es malo el diablo? Pues Dios puede con Luzbel. ¿Que Luzbel nos falla? Pues a mí la legión. Y llega el capitán Arce para echarle una mano. Y esto está contado de una manera muy sencilla, muy comercial. Debo decir que se lee muy bien, salvo estos. Tú te lo has leído entero, ¿eh? O sea que totalmente, no, y además porque sabe de lo que habla. De algunas cosas habla de oídas y de otras no, pero los mecanismos de empresas de protección, que en realidad son empresas de corrupción, que son tapaderas de pistoleros, que al mismo tiempo están ligados con los políticos, etcétera, y con bufetes de abogados, está muy bien descrito, esa mezcolanza que es la corrupción. No es inverosímil. No. Es más, yo creo que se queda corto, sobre todo porque acaba bien dentro de lo que cabe. Pero, digo, yo creo que es un autor que merece tener un editor, el mismo de buena tinta, o simplemente que alguien que le haga una leve corrección de estilo, tampoco es catastrófico. Y es curioso porque lo que echamos en falta son novelas de la España real, que no es Chicago años 20. Que la manía que tienen, lo que hace novela negra en España, por eso en general son un desastre, es que se empeñan en hacer Sicilia, Nueva York, Chicago, que esto es España. O sea, alguna vez, recuerdo Giley, por ejemplo, que es uno de los, Julián Ibáñez es uno de los verdaderos creadores de novela negra española, y es en La Mancha. Es que España es ahí, y tiene la habilidad o la sencillez de ir a Madrid. Y la verdad, yo creo que vale la pena leerla, te entretiene en todo caso, se lee muy rápido. Quintino Oria, Deuda pagada en De buena tinta. ¿Recomendación infantil o más bien juvenil o más bien para todas las edades? Es que verás, como yo sabes que tengo un bicho adolescente suelto por casa, entonces lo único que puedo hacer es me limito a observarle. A observar qué lee y sobre todo qué no lee. Pero de repente la he visto con este libro que yo no pensaba recomendar en esta sección, pero que efectivamente yo creo que a partir de los 14 años pueden empezar a leer. Es Ninfas y calaveras y otras elucubraciones de Ramón Gómez de la Serna. Está editado en El Patito Editorial, que es una editorial que se ocupa de literatura para los más pequeños, aunque no tan pequeños, pero ya con un poquito más de atención, de nivel, ¿no? Bueno, pues Ramón Gómez de la Serna, pues un escritor fabuloso de la generación del 14, inventor de ese género literario, las greguerías, que tanto placer y nos ha dado leerlas, ¿no? Bueno, escribió de todo. Muchos, sí, y tanto irritan a muchos. Y tanto,
yo tengo que reconocer que soy una Yo es que no admiradora puedo de la pasar greguería. la tercera. ¿No? No, a la tercera ya me pongo yo a hacer greguerías para evitar leer. Es lo habitual. El problema es que es tan A mí me brillante, gusta que mucho. ese género tan cortado, Sí. bueno, lees media página y dices, bueno, qué bien, qué maravilla. Lees una página uf, y ya Bueno, estás pero- agotado. Es No, que en la greguería. choca contra la narratividad. Pero se han hecho, La yo creo que greguería. se han hecho ediciones muy bonitas, combinadas con ilustraciones y tal, que realmente a mí me No, son parece muy que, Pero que Bueno, como son si fuera un brillantes. poema. O Sí, sea, bueno, cosas son, claro, sueltecitas. sí. Hay que decir que aparte hay algunos libros, por ejemplo, Hombre. La automoribundia de Gómez de la Serna, Es Su autobiografía, extraordinario. ¿no? de los mejores libros del siglo XX en Claro. lengua española, sin ninguna duda. Y la Además. biografía de Valle Inclán. Bueno, eso ya es Tiene sensacional. varias biografías, bueno, tiene Pero novela, muchos, tiene muchas ensayo, novelas, tiene sí. de todo, un autor Pero la muy prolífico. automoribundia es una obra maestra. Y Y conmovedora. El rastro, que es una enciclopedia del rastro, bueno, es que era un genio, pero de los de verdad. O sea, no, en fin. Pues aquí en esta edición que presenta el Patito Editorial se combinan precisamente algunas de las greguerías de Ramón Gómez de la Serna con las ilustraciones de David Vela, que es un ilustrador que de hecho no se conocieron, ¿no? Porque cuando murió Ramón Gómez de la Serna, 2 o 3 años después, nacía David Vela, y es un ilustrador y humorista gráfico que, sin embargo, combina muy bien con creo yo, con la greguería de Ramón Gómez de la Serna, y la ilustra muy bien, porque hay algunas que realmente sin dibujo quizá no resultan tan evidentes, ¿no? Pues, por ejemplo, la estampa ilustrada de la típica foto de antaño, ¿no? De la viuda que se casa con el viudo, con el niño, con el gato, así medio muerto, ¿no? Tim Burton, es un ¿verdad? poco Tim Burton. Sí, Por eso sí. he pillado a mi hija leyendo esto, porque luego Que te la das estética cuenta... es muy moderna. Te sí. das cuenta de dónde viene todo, ¿no? Finalmente. Y la Y dice, greguería. de la unión de viuda y viudo sale el niño vestido de luto. Es muy Sí, bonita, sí. y desde luego combinada con estas ilustraciones tan bonitas, que son unas ilustraciones un poco, a pesar de que están hechas ahora, un poco modernistas, que no Sí. deja de ser la época y una última, a ver si la encuentro, ya sé que estamos fuera de Que tiempo. son viñetas con una frase. Sí, con la greguería. Exactamente. Damos vuelta a la almohada como si así variásemos la luna de nuestro sueño. Y hay una mujer que duerme con una almohada con forma de luna, que es la luna, ¿no? No, es muy bonito. En fin, es una bonita edición que recomiendo, y quizá pues podáis pillar por ahí a algún chaval joven de esos que no quieren leer y que parece que no se enteran de nada. Pues Ramón Gómez de la Serna hasta Barton, hasta... Ninfas y calaveras. Muy bien. Es un Y poco la novia cadáver, no deja de Sí, ser. exactamente, es que es ese exactamente. tipo Un de... poco poeta, Una ¿no? cosa gótica también que gusta Pero mucho. bien, pero modernista y tal, y Decaux, y Y Art nuestra, Nouveau, y muy etcétera. nuestra. Y que muy nuestro, a lo tonto modorro nos hemos pasado un minuto. Camino de 2. Vamos a las O sea, noticias hasta que... el lunes a las 6. Pásenlo bien.